No és casualitat, el azar sempre està aislado. Està allà. Passen les coses que tenen que passar. Badak, aquesta història basada en un fet real, un rinoceront al Madrid de Felip II. Explica'ns una mica. Siglo XVI. Segle XVI, siglo XVI. A ver, cuéntanos. Bueno, yo quería escribir un libro sobre la relación, desde mi punto de vista nefasta, entre el hombre y la naturaleza. Y la opción obvia hubiera sido traerlo a nuestras sociedades industriales, postindustriales, basadas en un consumismo inacabable, excesivo, en agotar todos los recursos. Pero me parecía más interesante poner las cosas en un término más largo, en un término histórico. Y mi teoría es que lo que estamos viviendo ahora, esta situación de precolapso medioambiental, es la decantación de un proceso que se inicia hace milenios. O sea, mi teoría es que la relación entre el hombre y la naturaleza siempre ha estado equivocada. Y que hay una línea de pensamiento que recorre el pensamiento occidental, que dan los sofistas, Aristóteles, la tomística y luego Descartes y de ahí para arriba, que se basa en construir, ya sea desde la religión o la filosofía, la superioridad del humano frente a todo lo que los rodea. El acto de mayor vanidad del ser humano, ¿cuál es? Como decía Émile Cioran, el ser humano es el único animal condenado a la locura, porque es el único que sabe que va a morir. Así que inventamos dioses, inventamos más allá, ¿no? El mayor Hasta Nietzsche, que entonces inventa el superhombre. Claro. Entonces, el mayor acto de vanidad del... pesimista, la cita de Cioran es un pesimista. Bueno, Cioran no puedes leerlo en un día de pluja que, a més, trobes sol a casa, ¿eh? Pero el pesimismo hay que conocerlo aunque sea para rebatirlo. Yo creo que el pesimismo siempre es reaccionario. Yo soy un optimista militante. Pero bueno, Cioran decía cosas muy interesantes. Entonces, el mayor acto de vanidad que existe en el pensamiento es pensar que si hay un ser omnipotente que lo crea el hombre, obviamente el hombre lo crea a su imagen y semejanza. No es Dios el que crea al hombre a su imagen y semejanza, es el hombre el que crea a Dios a su imagen y semejanza y dice, bueno, pues hay un ser omnipotente como es, como yo. Luego, lo que no sea como yo es inferior a mí. Y lo que es inferior a mí, obviamente, está a mi disposición. Y esto es un proceso de milenios, que se ha acelerado por las dinámicas económicas, sociales y políticas de que genera la industrialización, pero no empieza ahí. Entonces, yo me acordé que yo desde pequeñito, yo soy muy madrileño y mucho madrileño, que diría el señor este Y entonces a mí me impresionaba siempre la historia de este rinoceronte, de la calle de la Abada. Abada es una palabra portuguesa, los portugueses fueron los primeros en colonizar África, Indonesia, India, entonces conocieron la palabra Badak, que es el título de mi novela, que significa rinoceronte en indonesio, en malayo. Y de ahí se deriva Abada. Y entonces en Madrid hay una calle, en el centro de Madrid, que va de la Gran Vía a la Plaza del Carmen, que es la calle de la Abada. Si tú vas allí, miras la placa, ves que hay un rinoceronte en la placa. Eso se llama así porque un pobre animal, como hemos visto, pues ahora que acabamos de ver a Pedro, y ahí viene el dato, y que tenemos la imagen de Pedro en la cabeza. En el siglo XVI, uno de estos tipos que se iban por ahí a conquistar y a las glorias imperiales estas diversas, volvieron con un rinoceronte a Castilla y lo trajeron a Madrid y lo encerraron en un corral en las eras del convento de San Martín, que es lo que ahora sería la zona de Callao en Madrid. La peripecia de este pobre animal allí, pues es fácil adivinar que no... Y esto es un hecho histórico. Sí, sí. Que no fue muy feliz. Hemos visto a Pedro, fijaos en una cosa, cuando ves a Pedro, mira las imágenes, Jordi, sisplau, mira su piel, los rinocerontes son paquidermos, piel gruesa, como hipopótamos y elefantes, y son animales de climas cálidos o muy templados, entonces ellos cómo se refrigeran, van generando capas de piel a lo largo de su vida y se van agrietando, ¿veis todas esas grietas? Bueno, esas grietas funcionan como pequeños conductos de ventilación, por ahí discurre el aire o por ahí se fija el barro en el que les gusta bañarse para refrescarse y quitarse los parásitos. Eso, que estaba muy útil en la selva de Indonesia o en la sabana africana, pues en Madrid en enero no debía ser muy útil. Claro. Entonces es fácil imaginar que este pobre animal lo pasó fatal. El que passa és que a Madrid, a aquella època, hi havia molts aiguamolls, marismes, no? Madrid, al final... Bueno, marismas en Madrid está muy alto. Marismas en Madrid tampoco ha tenido muchas. Bueno, había muchas aguas, vías de agua había, sí. Quan trasllada la cort Felip II a Madrid, Madrid no és res, és un desert. Es una villa. Claro, eso es otra cosa que cuento yo en la novela, que hago un paralelismo, el otro día lo hablaba en una entrevista, de cuál ha sido... Madrid es una capital muy tardía, en el sentido de que no existe hasta la época de Felipe II, no es una capital monumental, en aquella época ya existía Lisboa o ya existía Sevilla, que eran ciudades mucho más palaciegas, mucho más monumentales.
Hay diversas teorías de por qué ponen la corte en Madrid, pero en cualquier caso es una corte pobre en el aspecto urbanístico. Es una villa y corte. El concepto de villa no estaba considerada ni ciudad. Y entonces yo explicaba el otro día que, y eso lo cuento en la novela, ¿no?, que la principal industria, la principal actividad productiva de Madrid desde Felipe II hasta nuestros días, y sigue siendo así, y en especial este cogollo de la M30, la principal industria productiva de Madrid siempre ha sido el poder. Y todo lo que se mueve alrededor del poder y todo lo que satisface y necesitan los poderosos. I es nota, a més, quan vas a Madrid, tu passeges per Madrid i es nota que hi ha poder. Vull dir, és que és... es palpa. Supura poder. Sí, bueno, sí. El tipo de edificios, cómo está iluminado. Sí, home, i tant, i tant. Sí, és la escenografia del poder. Deixa'm preguntar-te el fet de posar-te, perquè clar, la Rinoceront explica el fet de posar la veu narradora en la Rinoceront, com això, a nivell literari, t'ha ajudat, t'ha alliberat fins i tot, o t'ha complicat la vida? Bueno, en el momento en que yo decido basar esto en un hecho histórico real, que está documentado, que es la historia, el final de la novela ya lo tenía y no lo puedo cambiar. Con lo cual la novela empieza con un tono muy satírico y acaba siendo un poquito más trágica al final. Pero la primera decisión de todo escritor al afrontar una historia es quién va a contar la historia. Entonces yo tenía muy claro que esto iba a ser una novela en primeras personas, en primeras voces. ¿No? Pero poco a poco se me fue imponiendo la idea de que la principal voz tiene que ser la de la rinoceronta, que además no está documentado que fuera una rinoceronta. Yo he decidido que sea hembra para darle una perspectiva de género mucho más actual, porque la otra gran protagonista de la novela, aparte de la rinoceronta, es una mujer, María, que es una morisca, una mujer que lo tiene todo en contra, siempre en derrota pero nunca vencida, que diría el poeta, y que es una mujer muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, en el momento que tú decides que el principal narrador de la historia va a ser una rinoceronta, ya entras en el terreno de la fábula y ya entras en el terreno de lo fantástico. Entonces es una novela histórica en cuanto está muy bien documentada, lo que era la vida en el siglo XVI, pero también es una novela fantástica porque es una rinoceronta la que nos va a explicar a nosotros, a los monos sin pelo, como ella nos llama, ¿no? Y como toda fábula, en el fondo tú no estás hablando del animal, estás usando el animal para criticar los defectos o los vicios del ser humano, ¿no? I deixa'm acabar l'entrevista amb un pensament de la Badac, que diu: no m'agraden les rates, tenen alguna cosa massa humana. Ella, quan interrelaciona amb els humans, com percep el que és el ser humà? Mira, pasa una cosa muy curiosa en esta sociedad en la que vivimos de las redes sociales y el clickbait y la cultura del zasca, que tú pones algo y enseguida sale la cosa así, a ver quién corre más a decirte que eres un imbécil, ¿no? Bueno, yo, como digo, esto es una fábula, no es un tratado de etología animal ni de zoología, con lo cual yo me pongo en la piel de la rinoceronta y adjudico unas virtudes de inocencia, de pureza al animal para criticar lo humano. Entonces, cuando yo decido eso, pues la rinoceronta lo primero que siente y me pongo en su piel es estupor ante Gaza, estupor ante la facilidad del ser humano para matar a sus semejantes. Claro, te da licencia. Ningún animal... Una escena delirant, per exemple, quan dius que els castellans arriben per casualitat a una illa i adverteixen als habitants que si no obeeixen i els han de matar, la culpa no serà ni dels castellans ni dels reis, sinó d'ells, dels habitants de l'illa. Bueno, pero es que eso es de lo poco que es documentación histórica transcrita tal cual. Eso se llamaba el requerimiento y eso está presente en todas las conquistas del imperio. Llegaban estos señores a donde llegaran y leían, llevaban un escribano que ejercía de notario y leía en latín, la mayoría de las veces, a los indígenas que se toparan, un requerimiento que venía a decir que, bueno, que ahora eran súbditos de la corona de Castilla, porque se lo había dado el Papa, y que si aceptaban eso todo bien, y que si no, pues les tocaba matarlos, esclavizarlos. Y que ellos serían los culpables. Y que serían ellos los culpables. Y además no lo debían ni de entender. Increíble. No, claro, ¿cómo vas a entender? Tú imagínate, tú eres un señor en Malasia y te llega un señor y te lee en latín esto, pues dices... Pero eso es histórico, eso es real, eso habla mucho de cómo eran estos procesos. Pero a lo que iba, cuando yo decido que la rinoceronte es un ser de pureza, pues ella cae en un estupor ante lo humano. Y hay dos cosas que le causan mucho estupor. Uno, insisto, tenemos lo de Gaza ahora, la facilidad del ser humano de matar a sus semejantes a gran escala y por algo tan absurdo como son las ideas. Dos, la codicia, el que haya humanos que consagran su vida a enriquecer a otro humano.
y a defender la riqueza de otro humano. Cosa que, bueno, inmediatamente en esto de la cultura del zasca me empiezan a escribir centenares de zoólogos que van a ver por ahí sueltos y a decirme que los delfines violan, que las orcas son asesinas, que las ratas no sé qué. Ai, m'encanta. Bueno, a ver, mi cámara. A veure, la càmera del Carlos, la 1. És una fàbula, senyores. És una fàbula, sisplau. I és el llibre i la novel·la que recomanem avui, del Carlos Bardem. Hi ha una cosa molt bona del rinoceront, és herbívor, és a dir, no necessita matar altres animals. Vull dir que jo crec que està molt ben escollit un animal com aquest, que és potent, és poderós, però que a la vegada no es dedica a matar els altres, ¿no? Claro, a Badak le pasa una cosa, cuando llega a Madrid la encierran en una era y al lado, en otra era, están los toros que van a lancear. Y ella no entiende por qué los humanos quieren matar a estos herbívoros. Los toros son bóvidos. Los toros, para que sean bravos, primero hay que cruzar linajes para fomentar cierta fiereza que se les atribuye, porque si no fueran fieros, la tortura, el festival de tortura perdería la gracia. Y segundo, para que sean bravos, hay que encerrarlos en un sitio donde no tienen escapatoria y clavarles cosas y acosarlos. Eso nos explica mucho también la relación del hombre con los animales, cómo les atribuimos cosas con el fin de, en este caso, como es en el caso de los toros, torturarlos. Carlos Bardem, ha estat un plaer que ens hagis pogut acompanyar i Badak és el llibre. El gusto ha sido todo mío. Lamento no hablar catalán en la intimidad como aquel señor. Me hubiera encantado, pero moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Seguim amb més coses. Tornem de seguida. Fins ara.